¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera cuestiones sus decisiones, hasta que un día algo te hace abrir los ojos y te das cuenta de que tal vez esa confianza no estaba tan bien puesta como creías? Cuando escuché las palabras de ese segundo médico, cuando entendí lo que realmente significaban mis análisis, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies y mi mundo entero cambiara en cuestión de segundos. Durante años había puesto mi vida en manos de alguien en quien confiaba completamente, alguien que supuestamente velaba por mi bienestar, pero lo que descubrí ese día cambió no solo mi percepción sobre esa persona, sino sobre todo lo que había creído durante décadas. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar, una confesión sobre traiciones que van más allá de lo personal y que tocan algo tan sagrado como la confianza que depositamos en quienes se supone que cuidan nuestra salud. Es perturbadora, va a generar debate, y sé que muchos van a cuestionar cómo pude ser tan ingenua durante tanto tiempo. Pero necesito contarla, porque hay abusos de confianza tan profundos que cuando los descubres, te das cuenta de que has estado viviendo una mentira que puso en riesgo lo más valioso que tienes, tu vida. Mi nombre es Esperanza, tengo 69 años, y durante más de 20 años creí que tenía serios problemas de salud que requerían medicación constante y cuidado médico especializado. Creí que sin esa supervisión médica continua, mi vida estaría en peligro. Creí que era una mujer enferma que había tenido la suerte de encontrar a la doctora perfecta que me mantenía estable y saludable. Qué equivocada estaba. Qué ciega había estado durante tantos años sin darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Todo había comenzado hace 22 años, cuando empecé a experimentar síntomas que me preocuparon mucho. Fatiga constante, dolores de cabeza frecuentes, mareos ocasionales, dificultad para concentrarme. Síntomas que podrían haber sido causados por el estrés de criar 3 hijos sola después de que mi esposo nos abandonó, pero que en ese momento me parecían muy serios. Mi médico familiar, el doctor Ramírez, me había recomendado que consultara con una especialista. Esperanza, me había dicho, estos síntomas pueden ser de muchas cosas. Te voy a mandar con la doctora Patricia Morales. Es una internista excelente, muy reconocida, que se especializa en casos complejos como el tuyo. La primera vez que conocí a la doctora Morales, me impresionó inmediatamente. Era una mujer de unos 50 años, elegante, segura de sí misma, con un consultorio hermoso en una de las mejores zonas de la ciudad. Tenía diplomas de universidades prestigiosas colgados en las paredes, fotografías con otros médicos reconocidos, todo el ambiente que inspira confianza y respeto. Señora Esperanza, me había dicho después de revisar mis síntomas, voy a ser muy honesta con usted. Sus síntomas sugieren que podríamos estar ante algo complejo, algo que requiere seguimiento cuidadoso y tratamiento especializado. Me había explicado que mis síntomas podrían indicar un desbalance hormonal complejo, posibles problemas autoinmunes, deficiencias nutricionales severas. Nada inmediatamente peligroso, pero sí condiciones que sin tratamiento adecuado podrían empeorar significativamente con el tiempo. Lo bueno, me había dicho con una sonrisa tranquilizadora, es que todas estas condiciones son tratables si las manejamos correctamente desde el principio. Vamos a hacer unos estudios completos y después diseñamos un plan de tratamiento personalizado para usted. Esa primera consulta me había costado una fortuna, pero salí de ahí sintiéndome aliviada. Por fin había encontrado a alguien que tomaba en serio mis síntomas, que no me decía que era cosa de la edad o que era estrés, como habían hecho otros médicos. Los estudios que me ordenó la doctora Morales fueron exhaustivos. Análisis de sangre completos, estudios hormonales, pruebas de autoinmunidad, evaluaciones nutricionales. Me costaron más de lo que ganaba en 2 meses, pero la doctora me había asegurado que eran absolutamente necesarios para hacer un diagnóstico preciso. Cuando regresé por los resultados 2 semanas después, la doctora Morales tenía una expresión seria en la cara. Señora Esperanza, me había dicho, revisando una carpeta llena de papeles, los resultados confirman mis sospechas. Usted tiene varios desbalances importantes que explican completamente sus síntomas. Me había mostrado gráficas, números, valores que estaban fuera de rango.
niveles que estaban peligrosamente bajos o preocupantemente altos. Todo sonaba muy técnico, muy complicado, muy por encima de mi comprensión. ¿Qué significa todo esto, doctora?, le había preguntado. Significa que vamos a tener que trabajar juntas durante mucho tiempo para estabilizar su organismo, me había respondido. Va a necesitar medicamentos específicos, suplementos especiales, seguimiento constante, pero la buena noticia es que con el tratamiento correcto, usted puede llevar una vida completamente normal. Así empezó lo que sería una relación médica de más de 20 años. La doctora Morales se convirtió en mi médico de cabecera, en la persona que manejaba toda mi salud, en quien yo confiaba completamente para mantenerme bien. Durante todos estos años, había estado tomando entre 8 y 12 medicamentos diferentes de manera constante. Medicamentos para el desbalance hormonal, para la deficiencia nutricional, para fortalecer mi sistema inmunológico, para regular mi presión arterial, para controlar mi ansiedad, para mejorar mi digestión. Cada 3 meses tenía cita con la doctora Morales. Cada 6 meses me ordenaba análisis de control. Cada año ajustaba mis medicamentos según los nuevos resultados que aparecían en mis estudios. Esperanza, me decía en cada consulta, está respondiendo muy bien al tratamiento. Sus niveles están mejorando gradualmente, pero todavía necesitamos ser muy cuidadosos. No podemos suspender ningún medicamento de golpe porque podríamos tener un rebote peligroso. Yo le creía completamente. ¿Por qué no iba a creerle? Era una doctora con más de 25 años de experiencia, con un consultorio próspero, con cientos de pacientes que confiaban en ella. Y además, yo me sentía bien con el tratamiento. No perfecta, pero estable, funcional. Durante todos estos años, la doctora Morales había sido más que mi médico. Se había convertido en mi confidente, en alguien que conocía todos los detalles de mi vida, de mis preocupaciones, de mis miedos. Cuando mis hijos tuvieron problemas, cuando pasé por dificultades económicas, cuando tuve que enfrentar la muerte de mi madre, la doctora Morales siempre estuvo ahí para escucharme y apoyarme. Esperanza, me decía, usted sabe que puede confiar en mí para todo. Su salud es mi prioridad, pero también me importa su bienestar emocional. Estamos en esto juntas. Esa relación personal había hecho que mi confianza en ella fuera absoluta. No solo confiaba en su criterio médico, sino que la veía como una amiga, como alguien que realmente se preocupaba por mí más allá de ser su paciente. Hasta hace 6 meses, cuando algo completamente inesperado cambió toda mi percepción. La doctora Morales me había citado para mi consulta de rutina trimestral. Todo parecía normal: revisión de síntomas, ajuste de medicamentos, orden de nuevos análisis. Pero al final de la consulta, me dijo algo que me extrañó mucho. Esperanza, me había dicho con una expresión que no le había visto antes, quiero que esta vez se haga los análisis en un laboratorio diferente. Y después de que tenga los resultados, quiero que consulte con otro médico para una segunda opinión. Me quedé completamente sorprendida. ¿Una segunda opinión? ¿Por qué, doctora? ¿Hay algo malo en mis resultados? No, no es nada malo, me había respondido rápidamente. Es solo que, después de tantos años de tratamiento, creo que sería bueno que otro especialista revise su caso. A veces una perspectiva fresca puede ayudar a optimizar aún más el tratamiento. Pero doctora, yo confío completamente en usted. No necesito otra opinión. Usted me ha cuidado perfectamente durante más de 20 años. Esperanza, me había dicho con una sonrisa forzada. Confíe en mí en esto también. Es lo mejor para usted. Ya le conseguí una cita con el doctor Fernando Castillo. Es un colega muy respetado. Revise su caso con los análisis nuevos y después hablamos. Me había dado la dirección de un laboratorio que yo no conocía y una cita ya programada con el doctor Castillo para la semana siguiente. Todo estaba ya arreglado, como si hubiera estado planeándolo desde hace tiempo. Salí de esa consulta con una sensación extraña que no podía explicar. Después de 20 años de visitas rutinarias, predecibles, ¿por qué de repente la doctora Morales quería que consultara con alguien más? ¿Por qué quería que me hiciera los análisis en un laboratorio diferente? Durante esa semana, no pude dejar de pensar en la expresión que había visto en la cara de la doctora Morales. No era la expresión segura.
tranquilizadora que había visto durante tantos años. Era algo más parecido a preocupación, nerviosismo, miedo. El día que fui a hacerme los análisis en el laboratorio nuevo, la técnica que me atendió me hizo una pregunta que me extrañó. Señora, me había dicho mientras me sacaba sangre, ¿hace cuánto tiempo que no se hace análisis? Hace 6 meses, le había respondido. Me hago análisis cada 6 meses desde hace más de 20 años. La técnica había fruncido el ceño. ¿Y siempre en el mismo laboratorio? Sí, siempre en el mismo laboratorio. ¿Por qué pregunta? No, por nada en particular, me había respondido, pero su expresión decía otra cosa. Cuando llegué a la consulta con el doctor Castillo una semana después, llevaba mis nuevos análisis sin abrir. La doctora Morales me había dicho específicamente que no los viera antes de la cita, que era mejor que el doctor Castillo los revisara primero y me los explicara. El doctor Castillo era un hombre mayor de unos 60 años, con una presencia tranquila y profesional. Su consultorio era mucho más sencillo que el de la doctora Morales, pero tenía diplomas igual de impresionantes en las paredes. Señora Esperanza, me había dicho después de revisar brevemente mi expediente, la doctora Morales me comentó su caso por teléfono. Me dijo que usted ha estado bajo tratamiento especializado durante más de 20 años por condiciones complejas. ¿Puede contarme un poco sobre sus síntomas actuales? Le había contado sobre mi fatiga ocasional, mis dolores de cabeza esporádicos, mi tendencia a la ansiedad. Síntomas que, ahora que los describía en voz alta, no sonaban tan severos como yo los recordaba. ¿Y actualmente qué medicamentos está tomando?, me había preguntado. Le había mostrado la lista de 12 medicamentos que tomaba diariamente. Vi cómo sus cejas se alzaron ligeramente cuando leyó la lista. Es una cantidad considerable de medicación, había comentado. ¿Y todos estos medicamentos se los recetó la doctora Morales? Sí, todos. Ella maneja completamente mi tratamiento desde hace más de 20 años. El doctor Castillo había abierto el sobre con mis análisis nuevos y había empezado a revisarlos cuidadosamente. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía cada página. Después de varios minutos en silencio, me había mirado con una expresión que no podía descifrar. Señora Esperanza, me había dicho finalmente, ¿me permite hacerle algunas preguntas sobre sus análisis anteriores? Por supuesto, doctor. ¿Usted ha visto alguna vez los resultados de sus análisis? La doctora Morales se los ha mostrado detalladamente. Bueno, ella siempre me explica que hay niveles que están altos o bajos, que necesito seguir con el tratamiento, pero los números técnicos no los entiendo mucho. El doctor Castillo había asentido lentamente. Señora Esperanza, necesito decirle algo sobre estos análisis nuevos, y necesito que me escuche cuidadosamente. En ese momento, algo en su tono de voz me hizo entender que lo que venía iba a cambiar todo. Estos análisis, me había dicho mostrándome los papeles, están perfectos, completamente normales. Todos sus niveles están dentro de rangos saludables. No hay indicación de ninguna condición que requiera medicación. Las palabras del doctor Castillo llegaron a mis oídos como si vinieran de muy lejos. Perfectos, normales. ¿Cómo era posible? Doctor, le había dicho con voz temblorosa, debe haber un error. Yo llevo más de 20 años en tratamiento por condiciones complejas. Tomo 12 medicamentos diarios. No puede ser que todo esté normal. Señora Esperanza, me había dicho con mucha gentileza, ¿me permite ver los análisis anteriores que se ha hecho? ¿Los que le hizo la doctora Morales? No los tengo aquí, pero puedo conseguirlos, le había respondido. Me gustaría mucho revisarlos, porque basándome en estos resultados actuales y en el examen físico que acabo de hacerle, usted está en excelente estado de salud. No hay ninguna indicación médica para la cantidad de medicación que está tomando. El mundo había empezado a dar vueltas a mi alrededor. ¿Está diciendo que no necesito mis medicamentos? Estoy diciendo que, basándome en estos análisis, no veo ninguna condición médica que justifique esa medicación. De hecho, algunas de las medicinas que está tomando pueden estar causándole efectos secundarios innecesarios. Había salido de esa consulta en estado de shock. Durante 20 años había creído que tenía condiciones médicas serias que requerían tratamiento constante. Había gastado una fortuna en medicamentos. Había vivido con la preocupación constante de que mi salud era frágil. Y ahora,
Un médico me decía que estaba perfectamente sana. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había escuchado. Si el doctor Castillo tenía razón, si realmente estaba sana, ¿qué significaba eso sobre los últimos 20 años de mi vida? Decidí conseguir copias de todos mis análisis anteriores del laboratorio, donde siempre me los había hecho. Quería que el doctor Castillo los revisara para entender qué había estado pasando. Cuando llegué al laboratorio a solicitar mis expedientes, la recepcionista me había hecho una pregunta extraña. Señora Esperanza, me había dicho, ¿usted quiere los expedientes originales o las copias que mandamos a la doctora Morales? ¿Hay diferencia?, le había preguntado. La recepcionista había dudado antes de responder. Bueno, nosotros mandamos los resultados originales a la doctora Morales y ella nos regresa copias modificadas para su expediente personal. Es un procedimiento que ella usa con algunos pacientes. ¿Copias modificadas?, había preguntado sin entender. Sí, la doctora Morales a veces ajusta los valores en las copias para que sus pacientes no se alarmen con números que pueden parecer preocupantes, pero que en realidad están dentro de rangos normales. En ese momento había empezado a entender la magnitud de lo que había estado pasando. Quiero ver los expedientes originales, le había dicho firmemente. Cuando el doctor Castillo revisó mis análisis originales de los últimos 20 años, su expresión había ido cambiando de confusión a sorpresa a algo que parecía indignación. Señora Esperanza, me había dicho después de revisar todos los papeles, estos análisis originales han estado normales durante los últimos 20 años, todos. No hay un solo resultado que justifique medicación. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que alguien ha estado alterando sus resultados para hacerle creer que tenía condiciones médicas que nunca tuvo. En ese momento, todo había encajado con una claridad devastadora. La doctora Morales había estado manipulando mis análisis durante 20 años para mantenerme como paciente permanente. Había creado enfermedades imaginarias para justificar tratamientos innecesarios. Había construido su práctica médica, al menos en parte, sobre pacientes que mantenía artificialmente enfermos. Doctor, le había preguntado con una voz que apenas podía controlar. ¿Es posible que haya otros pacientes en la misma situación que yo? Es muy posible, me había respondido. Este tipo de fraude médico no suele limitarse a un solo paciente. Esa tarde, había salido del consultorio del doctor Castillo con una certeza que me llenaba de rabia y de alivio al mismo tiempo. Rabia por haber sido estafada durante 20 años. Alivio por descubrir que estaba perfectamente sana, pero también con una determinación que no había sentido en años. La doctora Morales tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, no solo conmigo, sino con todos los pacientes que posiblemente había estado estafando de la misma manera. Lo que iba a hacer a partir de ese momento cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de muchas otras personas que habían confiado en ella tanto como yo. Esa noche, sentada en mi casa, rodeada de los 12 frascos de medicamentos que había estado tomando religiosamente durante décadas, tomé la decisión más importante de mi vida en años. No solo iba a confrontar a la doctora Morales, iba a asegurarme de que se hiciera justicia. Al día siguiente, llamé al consultorio de la doctora Morales para programar una cita urgente. La recepcionista me había dicho que la doctora tenía la agenda llena durante 2 semanas, pero cuando le dije que era una emergencia médica relacionada con mis análisis recientes, me dieron una cita para esa misma tarde. Llegué al consultorio con una carpeta llena de evidencias. Mis análisis originales de los últimos 20 años, las copias alteradas que había estado recibiendo, el reporte del doctor Castillo confirmando que estaba perfectamente sana y una lista detallada de todos los medicamentos innecesarios que había estado tomando. Cuando entré al consultorio de la doctora Morales, por primera vez en 20 años me fijé en detalles que antes había pasado por alto. Los muebles caros, las obras de arte, la decoración lujosa, todo pagado, al menos en parte, con dinero obtenido fraudulentamente de pacientes como yo. Esperanza, me había dicho la doctora Morales con una sonrisa que me pareció forzada. ¿Cómo le fue con el doctor Castillo? ¿Qué opina de su caso? Doctora, le había respondido sin preámbulos. El doctor Castillo
Revisó mis análisis nuevos y también los originales de los últimos 20 años. Vi inmediatamente cómo su expresión cambió. La sonrisa se le borró de la cara y se puso visiblemente tensa. ¿Los originales?, había preguntado. Sí, los originales. Los que muestran que has estado perfectamente sana durante los últimos 20 años. Los que demuestran que usted ha estado alterando mis resultados para mantenerme medicada innecesariamente. La doctora Morales se había quedado callada durante un momento muy largo. Después había intentado explicarse. Esperanza, usted no entiende la complejidad de su caso. Los números técnicos pueden parecer normales, pero hay matices que requieren interpretación especializada. Doctora, la había interrumpido. He traído a otro especialista para que revise mi caso. El doctor García, del Hospital General. Él también confirmó que estoy perfectamente sana y que no hay justificación médica para ninguno de los medicamentos que he estado tomando. Era mentira. No había consultado con ningún doctor García, pero quería ver cómo reaccionaba. La doctora Morales se había puesto pálida. Esperanza, por favor, entienda que todo lo que he hecho ha sido por su bien. A veces es necesario ser preventivo con ciertos pacientes. ¿Preventivo?, le había gritado. Me ha estado estafando durante 20 años. Me ha hecho creer que estaba enferma para sacarme dinero. Me ha hecho vivir con ansiedad innecesaria sobre mi salud. La doctora Morales había empezado a llorar. Esperanza, por favor, no haga esto público. Tengo una familia, tengo una reputación. Podemos arreglar esto entre nosotras. ¿Arreglar qué?, le había preguntado. 20 años de fraude, cientos de miles de pesos robados, la angustia de creer que estaba enferma cuando no lo estaba. Le puedo devolver todo el dinero, había dicho desesperadamente. Todo lo que me ha pagado en estos años. Le puedo dar más para compensar la molestia. Solo no arruine mi carrera. En ese momento me había dado cuenta de que la doctora Morales sabía exactamente lo que había estado haciendo. No era un error de interpretación médica. Era un fraude deliberado y calculado. Doctora, le había dicho levantándome de la silla. Yo no soy la única, ¿verdad? Usted ha estado haciendo esto con otros pacientes. Su silencio me había confirmado mis sospechas. Mañana voy a presentar una denuncia formal ante las autoridades médicas, le había dicho. Y voy a contactar a otros pacientes suyos para ver si han estado en la misma situación que yo. Esperanza, por favor, había empezado a suplicar. No, la había interrumpido. Usted abusó de mi confianza durante 20 años. Convirtió mi vida en una mentira. Me hizo gastar dinero que no tenía en medicamentos que no necesitaba. Y lo peor de todo, me hizo vivir creyendo que mi salud era frágil cuando no lo era. Había salido de ese consultorio por última vez, sabiendo que nunca más iba a ver a la doctora Morales como paciente. Pero lo que vino después superó todas mis expectativas sobre la magnitud del fraude que había estado cometiendo. Al día siguiente, presenté mi denuncia ante el Colegio de Médicos y ante la Procuraduría del Consumidor. También contacté a un abogado especializado en fraudes médicos. Mi abogado me había sugerido que tratáramos de contactar a otros pacientes de la doctora Morales para ver si habían tenido experiencias similares. Señora Esperanza, me había dicho, este tipo de fraude raramente se limita a un solo paciente. Si logramos encontrar más víctimas, el caso se vuelve mucho más sólido. Conseguimos una lista de pacientes de la doctora Morales a través de los registros públicos del laboratorio donde yo me había hecho los análisis. Con mucho cuidado, empezamos a contactar a otras personas para preguntarles sobre sus experiencias. Los resultados fueron devastadores. De las 20 personas que logramos contactar, 17 estaban en situaciones similares a la mía, pacientes que habían estado en tratamiento durante años por condiciones médicas que nunca habían tenido. Personas que estaban tomando múltiples medicamentos innecesarios, que habían gastado fortunas en análisis constantes, que vivían con ansiedad sobre su salud basada en diagnósticos falsos. Una señora llamada Carmen me había contado que llevaba 15 años tomando medicamentos para diabetes que nunca había tenido. La doctora Morales me decía que tenía prediabetes y que sin medicación iba a desarrollar diabetes completa, me había dicho llorando. Me hice análisis en otro laboratorio y mi azúcar está perfectamente normal. Un señor llamado Roberto había estado pagando tratamiento para problemas cardíacos imaginarios durante 12 años. Me hacía electrocardiogramas cada mes.
Me tenía con 4 medicamentos para el corazón, me había contado. Cuando consulté con un cardiólogo real, me dijo que mi corazón está perfectamente sano. Historia tras historia de personas que habían sido estafadas de la misma manera que yo. Personas que habían vivido años creyendo que estaban enfermas, gastando dinero que no tenían, limitando sus vidas por problemas de salud que nunca existieron. El patrón era siempre el mismo. La doctora Morales había alterado resultados de análisis para crear diagnósticos falsos. Había prescrito medicamentos innecesarios. Había mantenido a los pacientes en ciclos constantes de seguimiento que generaban ingresos continuos para ella. Cuando las autoridades médicas iniciaron la investigación formal, descubrieron que la doctora Morales había estado operando este esquema durante más de 15 años. Había estafado a más de 100 pacientes. Había generado ingresos fraudulentos por millones de pesos. El laboratorio donde yo me había hecho los análisis también fue investigado. Resultó que tenían un acuerdo con la doctora Morales para alterar resultados a cambio de que ella les mandara pacientes constantemente. La investigación también reveló que la doctora Morales había estado sobornando a empleados de farmacias para que le dieran kickbacks por las medicinas que prescribía. Había construido toda una red de corrupción alrededor de su práctica médica fraudulenta. 6 meses después de mi denuncia inicial, la doctora Morales fue arrestada por fraude médico, estafa agravada y ejercicio ilegal de la medicina. Le retiraron su licencia médica permanentemente. Fue condenada a 8 años de prisión y ordenaron que devolviera todo el dinero estafado a sus víctimas. El laboratorio que había estado alterando los análisis también fue cerrado y varios de sus empleados fueron procesados legalmente. Para mí, la resolución legal fue importante, pero no fue lo más significativo de toda esta experiencia. Lo más importante fue descubrir que estaba perfectamente sana, que a los 69 años, después de 20 años creyendo que era una mujer enferma, tenía la salud de alguien mucho más joven. Bajo supervisión del doctor Castillo, gradualmente suspendí todos los medicamentos que había estado tomando. Al principio tenía miedo de que sin ellos me fuera a sentir mal, pero sucedió exactamente lo contrario. Me empecé a sentir mejor de lo que me había sentido en décadas. La fatiga constante que había atribuido a mis condiciones médicas desapareció. Los dolores de cabeza frecuentes se redujeron drásticamente. La ansiedad sobre mi salud se evaporó. Por primera vez en 20 años, me sentía como una persona completamente sana. Pero lo más liberador fue darme cuenta de que podía hacer cosas que había evitado durante años por miedo a afectar mi salud frágil. Empecé a hacer ejercicio regularmente, algo que la doctora Morales me había desaconsejado. Empecé a viajar, algo que había evitado por temor a estar lejos de mi médico. A los 70 años, descubrí que tenía una vitalidad que no había experimentado desde mis 40. También me uní a un grupo de apoyo para víctimas de fraude médico. Muchas de las personas que habían sido estafadas por la doctora Morales se habían convertido en amigas. Juntas, hemos trabajado para crear conciencia sobre este tipo de abusos y para ayudar a otras personas que puedan estar en situaciones similares. Mis queridos oyentes, si esta historia los ha impactado, si les ha hecho reflexionar sobre la importancia de buscar segundas opiniones médicas, denle me gusta a este video tocando el botón de aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias que los van a hacer cuestionar todo lo que dan por sentado, suscríbanse al canal tocando el botón negro que dice suscribirse. Quiero que me dejen en los comentarios si han tenido experiencias similares, si han sospechado alguna vez que un médico no estaba siendo completamente honesto con ustedes. Porque desafortunadamente, mi caso no es único. Hay médicos que se aprovechan de la confianza de sus pacientes para enriquecerse. ¿Cómo pueden protegerse? Siempre busquen segundas opiniones para diagnósticos serios. Siempre pidan copias de sus análisis originales. Siempre cuestionen medicamentos que tienen que tomar durante años sin mejoría clara. Confíen en sus instintos si algo no les parece correcto. La doctora Morales me enseñó que la confianza ciega puede ser peligrosa, incluso con profesionales que se supone que velan por nuestro bienestar. Pero también me enseñó que nunca es demasiado tarde para descubrir la verdad y tomar control de nuestra propia salud. Ahora, a los 70 años,
Estoy más sana de lo que he estado en décadas. He recuperado el dinero que perdí a través del proceso legal. Pero lo más importante es que he recuperado mi confianza en mi propio cuerpo, en mi propia intuición, en mi derecho a cuestionar a las figuras de autoridad. La doctora Morales pensó que podía aprovecharse de mí, porque era una mujer mayor, porque confiaba en ella, porque no cuestionaba su autoridad médica. Se equivocó completamente. Nunca subestimen el poder de una mujer mayor que descubre que ha sido traicionada. Tenemos la experiencia, la determinación y el tiempo necesario para hacer que se haga justicia. Perdón si este video ha sido largo, pero necesitaba contar toda la historia para que entiendan la importancia de protegerse contra este tipo de abusos. Gracias por escucharme hasta el final. Los espero mañana con una nueva historia que los va a dejar reflexionando sobre en quién podemos realmente confiar.